la idea era conformar un catálogo sólido que tenga series de nivel y películas de nivel, y complementariamente a lo de Movistar se dio algo muy interesante, que es que distintos productores de series internacionales, muchas de las cuales a veces se estrenan como originales en las plataformas, se quedan con los derechos y también estaban ávidos de encontrar un vehículo para poder explotar internacionalmente esos derechos. Y en ese sentido, también por relación y por confianza en el trabajo que podemos realizar, hemos estado haciendo acuerdos de series complementarias que no se tocan con las de Movistar en cuanto a género, en cuanto a el appeal, para tener también otras series que representar en la región, no solo a nivel distribución, sino también a sus derechos para remake o para spin-offs de ideas que realmente son muy buenas y muy creativas, aparte de excelentes latas, digo, ¿no? Para tirar play y poner en el aire en este momento. En el área de coproducción se dio algo muy orgánico y muy virtuoso. Yo había armado de alguna manera para Gaumont una división de coproducción en la región latinoamericana, buscando proyectos desde Latinoamérica para el mundo, y eso a lo largo de los últimos 3 años me dio un ejercicio y un vínculo con muchísimos productores, desarrolladores y talentos con los que estábamos llevando una cantidad de proyectos y con los que ese vínculo quedó realmente muy sólido y muy fuerte. Y me pasó algo muy orgánico, te decía que ante la salida de Gaumont eh, se volvió a reconectar automáticamente esa línea ida y vuelta de intercambio de proyectos, de intercambio de ideas, y lo que siento tanto en el tema de la coproducción como en el de la distribución es que realmente el rol que uno cumple es el de ser un socio verdaderamente estratégico para los intereses de los distintos players o los distintos jugadores de esta industria. En el caso de la distribución, existe un montón de contenidos de compañías grandes o compañías chicas, de compañías como en su momento era Gaumont o ahora es Movistar para nosotros, o productoras que producen una serie o una película o una cantidad por ahí menor de contenidos, pero en todos los casos existe una necesidad de buscar a alguien que vehiculice el camino del negocio internacional, que vehiculice la explotación de esos derechos posteriormente a el estreno primero, que llega con el hecho de la producción, ¿no? Con la financiación y el estreno de la producción. Ese rol creo que lo llenamos naturalmente y de manera muy estratégica, porque tenemos relaciones fuertes con las plataformas, con las cadenas o canales de cable y con los canales de Free TV de la región, y orgánicamente también cumplimos esa función para las pantallas, ayudando de alguna manera a escautear proyectos de muy buen nivel que pueda servir a los intereses de ellos para llegar a las audiencias de la mejor manera. Con la coproducción se dio algo muy parecido, o sea, automáticamente cuando me senté de vuelta en la silla de EO Media, eh, comenzaron a llegarnos proyectos muy interesantes. Como somos una compañía pequeña en dimensión, y yo creo fuertemente que hay que ponerle mucho foco a los proyectos para hacer que lleguen y recorran el camino que tienen que recorrer. Eh, el esfuerzo más fuerte lo pongo en tratar de escautear los proyectos en los que realmente confío que podemos aportar un valor agregado. Entonces, yo creo que ahí es donde uno se vuelve verdaderamente un partner estratégico. Cuando vos te sumás a un proyecto que por ahí tiene una muy buena idea creativa o que sentís que tiene un muy buen potencial de viajar internacionalmente, y tu mirada, que es complementaria o tiene que ser complementaria a la del desarrollador o el productor físico, aporta eso que va a hacer que la serie escale o que crezca y encuentre su camino para conseguir el financiamiento y posteriormente la producción para poder estrenar. Las inquietudes de la compañía y la curiosidad en el universo de la tele que tenemos son muchas, entonces la verdad que esta oportunidad de tiempo que tuvimos de pensar y mirar hacia adentro, sin el rush de los mercados, también posibilitó eso, posibilitó encarar cosas que por ahí hubieran llevado más tiempo si no estuviera en el día a día de la corrida y de los viajes,
y no solo en el universo, no solo en la línea de la distribución y la coproducción, estamos incluso trabajando en el universo del formato. Como sabéis, yo tengo pasado en Endemol internacional hace muchos años, donde tuve la chance de aprender muchísimo del universo de los formatos internacionales, y es una inquietud que siempre me acompañó, y parte de tener este tiempo productivo a nivel cabeza, a nivel pensar y a nivel estratégico, es que también estoy encarando, de vuelta, con socios que considero muy estratégicos y con mucho know-how en esto, el camino de los formatos internacionales. Creo que hay un recorrido ahí, creo que en esta redistribución del rol que cada pantalla ocupa para las audiencias, con el rol que las plataformas están cumpliendo, con el rol que los canales de Pay están cumpliendo, el rol del formato por ahí para el universo del Free TV, incluso para el Pay, y también va a estar en la plataforma, pero para el universo del Free TV, el formato adaptado en su territorio cobra un valor enorme, hacer la versión de cada país cobra un valor enorme, y me parece sumamente interesante también recorrer ese camino. Entonces, esa por ahí es la novedad que pronto me va a encantar compartir más en detalle. La pandemia también, si nos dio tanto malo, nos dio eso de bueno. Nos dio el tiempo para poder trabajar en proyectos que por ahí eran más largo plazo. Así que esa es por ahí otra novedad, que cuando todo esto pase, espero estar caminando un recorrido no solo en distribución y coproducción, sino también en el universo de los formatos, que es de mucho interés para mí. Nos sucedió que en junio de este año, en todo este contexto, estrenó el presidente, y la verdad que el presidente es un ejemplo del camino que nosotros tratamos de recorrer o de hacer para que una historia suceda. Cuando estrenó el presidente fue la consecuencia de un trabajo de más de 2 años, desde el primer día que me presentaron el proyecto, un sizzle o un mood reel de cómo sería la idea de la historia, y se recorrió un camino espectacular que, teniendo en cuenta que había una gran historia y buen talento detrás, entendimos que había un potencial para poder escalar esa historia y contarla en el máximo nivel que podía ser contada. Yo creo que pasa muchas veces que llega una historia y puede ser contada de muchas maneras diferentes. Creo que identificar cuál es el vuelo que puede tener y poder ayudar a hacer ese camino, a recorrer ese camino, es lo mejor que uno puede aportarle a cualquier guionista o productor que te trae un proyecto, ¿no? Eso es lo que busco permanentemente. En el caso del presidente, recibimos una historia que claramente tenía un potencial increíble, era la historia del FIFA Gate, del escándalo más grande de corrupción detrás del deporte más grande del mundo, pero eso no quita que podía ser un proyecto que podía construirse localmente desde Chile, que es de donde se origina el escándalo, podía construirse a modo regional, por ejemplo, con un panregional de cable, con un presupuesto determinado, y lo que yo sentí en su momento, ni bien vi ese proyecto y me enamoré del proyecto, es que era un proyecto que podía contarse a nivel global. Y cuando uno, junto con los socios, toma esa determinación de encararlo de esa manera, empezás a construir en pos de ese objetivo. Y creo que el camino que tenemos todos nosotros en la industria, cuando recibimos una buena historia o empezamos a desarrollar una buena historia, es el proceso, es el proceso en el que uno puede identificar quién sería el mejor partner, la mejor pantalla para ese contenido. Cuando uno encuentra la pareja de ese proyecto, cuando uno encuentra la pantalla que también se enamora del proyecto y que siente que es el proyecto que necesita para brindar a su audiencia, para cumplir sus objetivos, para captar tal o cual territorio, empezamos todos a trabajar virtuosamente y el proyecto empieza a escalar. De alguna manera, en el universo de la coproducción, nuestra búsqueda es esa, es encontrar proyectos que nos enamoren, que sean sumamente interesantes, pero que también sean proyectos que sean escalables y puedan ayudar a las plataformas o las pantallas a lograr sus objetivos para con sus audiencias, para con sus propios objetivos internos de lograr tal o cual territorio, lograr hacer crecer su audiencia, sus suscriptores. Me parece que también es nuestro rol trabajar en función de ser un buen partner estratégico para las plataformas. Es innegable
lo que la industria está sufriendo la pandemia a nivel económico, a nivel financiero, a nivel trabajos, la sensación que uno tiene es que cuando esto se reactive, debería haber muchísima oportunidad para que también se reactive la industria, para que también se reactive la generación de trabajo para poder abastecer a estas plataformas, a todas estas pantallas, de todo el contenido necesario para competir como uno espera que quieran competir unos contra otros, teniendo el mejor contenido. A nivel propio, a nivel personal, a nivel compañía, nosotros estamos tratando de ser inteligentes desde el día cero de la pandemia. A mí me agarró particularmente en un momento en el que estaba comenzando una etapa nueva y si bien uno no puede negar la preocupación por la situación, nosotros necesitábamos poner mucho trabajo en la estructuración de lo que íbamos a hacer en el futuro. Nosotros estamos más preparados para empezar a desarrollar que para empezar a producir. Entonces, esta coyuntura no afectó de la misma manera que afectó a compañías que necesitaban producir o que estaban en medio de una producción y tuvieron que poner en hold proyectos con todo lo que eso implica. Yo creo que algo que no ha cambiado y algo que se profundiza cada vez más en nuestra industria es que siempre es el mejor momento para ser un buen partner estratégico. Siempre es el mejor momento para tratar de entender qué necesita el otro y cómo uno le puede aportar valor. En ese sentido, la característica tanto particular mía como de mi compañía es trabajar en función de ese concepto. Como distribuidor, me interesa muchísimo entender qué contenido es el que necesitan las pantallas para poder llegar de la mejor manera a sus audiencias, las pantallas de free o de pay para poder lograr mayores avisadores, las plataformas para poder lograr mayores suscriptores, como te decía, para poder trabajar con éxito y cautivar con éxito, captar a las audiencias que están buscando. En lo que tiene que ver con producción, entender qué tipos de proyectos buscan para ver si uno puede aportar tanto para el proyecto local o regional, como para poder entender cómo construir un proyecto que los ayude a viajar internacionalmente. Algo que me viene pasando en el último periodo y que veo con mucho interés es no solo el desarrollo de contenidos latinoamericanos para viajar internacionalmente, sino que muchas compañías internacionales están buscando socios estratégicos en la región que los ayuden a construir contenidos desde la región o entre sus territorios y los nuestros. Y yo creo que ahí también la pérdida de las fronteras colabora a entablar esas alianzas, pero por otro lado, más que nunca, la especialización de los que entendemos idiosincráticamente cómo se construye un contenido en esta región, funciona de mucho valor para ser un buen socio para las compañías internacionales. Creo que en ese sentido es un momento sumamente virtuoso. Creo que hoy más que nunca la casi inexistencia de fronteras para trabajar con otros territorios abre muchísimas posibilidades, pero la valorización del otro, por lo que uno entiende de su región, también se presenta como un valor agregado muy importante. Yo creo que va a haber un ecosistema de plataformas y de canales esperando contenidos nuevos, por eso estamos todos trabajando en el desarrollo de esos contenidos, y espero que eso genere una reactivación y que pueda ser una vez más una inyección para que la industria se ponga de pie de nuevo y muestre la fuerza que tiene. Yo creo que algo que es innegable es que la industria del entretenimiento, la industria de la televisión, a partir de la llegada que tiene y del valor que aún en la pandemia demostró a nivel social y a nivel internacional en todos los territorios, va a sobrevivir a la pandemia y yo espero que más fuerte que nunca. Yo creo que los contenidos no solo van a seguir a través de las ventanas tradicionales que ya conocemos, como la televisión lineal, como las plataformas en las que hoy estamos trabajando, sino que día a día la aparición de nuevas tecnologías
muestran nuevas maneras de desarrollar contenidos y en todos los casos, transformada de una forma o de otra, esta industria de generación de contenido cada vez encuentra más vehículos para crecer. Creo que también está en uno y en todos nosotros ser ágiles y ser inteligentes y mirarnos menos el ombligo y más al otro y su necesidad. Creo que, insisto, es un momento de gran oportunidad que después de un momento difícil como este va a volver a recobrar fuerza y tenemos que estar inteligentes y preparados para estar a la altura del desafío. La verdad que nosotros, los que hace tantos años vivimos en esta industria, viajando, compartiendo los mercados con muchísimos colegas que son amigos y amigas de la industria de la televisión, naturalmente estamos padeciendo este periodo de abstinencia de viajes. Uno tiene ganas de encontrarse con tantos clientes que son amigos o tantos colegas que son amigos y amigas para compartir los eventos, las cenas, reuniones, subirse un avión. La verdad que en ese sentido es un año totalmente atípico y tenemos que adaptarnos, pero por otro lado es innegable valorar lo privilegiados que somos. Digo, sería injusto de nuestra parte no valorar que en este contexto tan difícil tenemos la oportunidad de, primero, tener techo y comida, que nuestras familias estén bien, y por otro, tenemos la oportunidad de seguir trabajando de lo que amamos e intentar construir para volver con todo cuando esto se reactive.